Hola, bien, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos y a todas. Acá en el aula, unos cuantitos, digamos. Y en el aula virtual, ¿cuántos tenemos? 10, 12 deben ser, 18. Bueno, bien, ahí les pregunto a los que están acá, ¿cómo les ha ido en el parcial? ¿Bien? Bien. ¿Y a los que están en el aula, cómo les ha ido? Porque estaba viendo los resultados que me pasaron las profe y la verdad que están bastante flojos, por decirlo de alguna manera, por usar el término que usó José, nuestro ayudante. La verdad que los que tengan que rendir recuperatorio, de los que están acá, ¿todos aprobaron? ¿Sí? Qué bien. O sea que les digo a los que están en casa, tienen que venir a clase, ¿ves? Las chicas están acá y ellas aprobaron. El resto, muy, muy flojo, como dice José. Bien, en la semana que viene empiezan las vacaciones de julio, o lo que se llama receso invernal para la universidad, y no quiero dejar pasar la oportunidad de dejarles material para que lean en las vacaciones. Tenemos casi 3 semanas de receso, con lo cual, no casi 3 semanas de receso. Entonces, les pensé en dejarles el eje temático 3, que para mí es uno de los ejes más bonitos, digamos, porque nos empieza a hablar de todo lo que ya significa el proceso concreto de profesionalización, pero aparte ver por ahí las cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, que hacen a cada uno de los periodos, ¿no? Y acá entramos a lo que se conoce como el estado de bienestar. Pero primero les muestro un poco, fíjense cuáles son los temas que vamos a ver en el eje temático 3, con lo cual al regreso del receso, ustedes tienen que traer el práctico 1 del eje temático 3, que lo vamos a habilitar hoy, para que ya les quede disponible. Ahí está todo el material, con lo cual ya está caída hoy, pero bueno, es un ratito, es un ratito. Ahora, en un rato más ya va a estar habilitada. Sí, me enteré ahora cuando venía que está caída el aula virtual. Pero bueno, va a ser por un poquito tiempo. De todas maneras, acuérdense que ya está el dossier en la fotocopiadora del frente, ya está completo, así que los que, si llegara a estar caída el aula virtual, igual pueden sacar el dossier completo, ya lo tienen disponible en la fotocopiadora. Ya está hecho completo, así que para que vayan avanzando en la lectura, está bueno, digamos, que tengan todo el material allí, ¿no? Eh, justamente porque, como nosotros decimos siempre en la cátedra, nosotros todos los años revisamos el material que hemos trabajado y todos los años se le produce al dossier algunas modificaciones, sobre todo porque entendemos que hay nuevos textos, hay colegas que se preocupan porque estemos actualizados, y también tener una mirada distinta frente a los procesos que se han ido sucediendo en el tiempo, ¿no? Y fíjense, entonces vamos a tener, no lo prendí, pero nada más que para apuntar, porque no voy a cambiar de ahí, pero sí en este eje temático, por favor, perdón. En este eje temático, como verán, tenemos todo lo que tiene que ver con cómo las políticas públicas y cómo los modelos políticos que ustedes ya tienen que haber visto en teoría del Estado, porque ya están terminando, ¿m? ¿Ya lo vieron? Ya está todo lo que son los modelos políticos. Lo que nosotros hacemos es revisar un poco los modelos políticos, sobre todo el estado de bienestar, pero lo miramos al estado de bienestar con el objetivo de que podamos revisar qué pasó
en el diseño de las políticas públicas, que son las que a nosotros nos interesan. ¿Por qué? Porque los trabajadores y las trabajadoras sociales vamos a ser aplicadores de políticas públicas. ¿Qué significa ser aplicadores de políticas públicas? Obviamente, a partir del modelo político, es reinterpretar desde lo que son las políticas públicas para poder intervenir profesionalmente. Sí o sí va a ser necesariamente con la aplicación de estas políticas públicas. Entonces, fíjense, el Estado, ¿sí?, asistencia y trabajo social, en el pasaje del liberalismo al estado de bienestar. Vamos a caracterizar ese pasaje y vamos a ver cuáles fueron los factores convergentes para que se produzca ese cambio, ¿sí?, que vuelvo a repetir, ustedes ya algo han visto. Vamos a ver cuál fue el fundamento filosófico de ese pensamiento norteamericano, por qué sucede esto, cómo influyó esta corriente del pensamiento y esta manera y este proceso, digamos, filosófico en ese momento, y cómo influyó en las ciencias sociales, ¿sí? Y obviamente cómo nos influye a nosotros en el trabajo social. A su vez, en ese mismo proceso, y es lo que más nos interesa, digamos, y es lo que los norteamericanos insisten, porque toda la corriente del pensamiento norteamericano inicia el proceso de profesionalización, no ve todo el proceso anterior, pero sí va a haber el movimiento de reconceptualización para América Latina, porque Estados Unidos, perdón, no lo tiene en cuenta. De hecho, América Latina, en nuestra formación, hola papá, no han tenido ni han revisado lo que sucedió con Mary Richmond en este movimiento de reconceptualización. Y vamos a ver cuál es la repercusión que tuvo en el país. Obviamente, por eso ponemos el caso argentino. Y vamos a revisar lo que fue el trabajo social tradicional. ¿Para qué vamos a ver el trabajo social tradicional? Porque vamos a poder mirar allí qué pasó con cómo Torres Díaz nos plantea lo que significó este proceso de este trabajo social tradicional, para pasar después a ver lo que pasó en la reconceptualización. Entonces vamos a ver un cuadro, repito, de Torres Díaz, donde vamos a poder ver estas cosas. Y cuando vemos esto, al igual que vimos en los procesos anteriores, vamos a ver todo lo que tiene que ver con las, las influencias filosóficas e ideológicas en esa asistencia social, teniendo en cuenta que vamos a trabajar sobre el Estado nacional, el Estado popular o el Estado de bienestar, ¿sí? O nacional popular, como se lo conoce también. Y ahí vamos a ver todo lo que pasó con el gobierno peronista, la Fundación Eva Perón y todo lo que sucedió en lo que se conoció en ese momento como la sociedad de masa. ¿Por qué es importante que hasta acá tengamos el antecedente? Porque nosotros, en el periodo anterior, hemos visto específicamente cuáles fueron las distintas dimensiones que hemos trabajado en ese periodo, y hemos trabajado la dimensión económica, teniendo en cuenta el modelo agroexportador, ¿se acuerdan? En el Estado oligárquico, ese modelo económico que estaba basado en la exportación. En este modelo económico que vamos a ver se trabaja sobre sustitución de importaciones, o sea, cambia el modelo económico. Obviamente en el anterior era agroexportador y se trabajaba sobre la exportación de manufactura. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con la sustitución de esas importaciones. En la dimensión política dejamos atrás lo que es el oligárquico liberal para pasar al modelo del Estado de bienestar o el Estado popular, como les decía. ¿Cuáles fueron entonces esos procesos que se sucedieron en el Estado oligárquico? No se tienen que olvidar que formamos parte de lo que fue el proyecto de la generación de los 80, donde vimos la ley 1420, donde vimos todo lo que significó con ese proceso y todo lo que significó también
para el trabajo social con la sociedad de beneficencia, 1823, que fueron las preguntas que tenían que hacer en el parcial. Obviamente, allí, en ese periodo, se consolida lo que es el Estado Nacional, ¿no? 1810, no se olviden, 1816, para que después en 1823 surja lo que se llamó como la Sociedad de Beneficencia, y en esa Sociedad de Beneficencia las primeras armas que hizo el trabajo social y las primeras armas que consolidó el trabajo social en esas prestaciones que se habrían brindado dentro de lo que fue la Sociedad de Beneficencia. Esto es lo que vimos hasta acá. ¿Qué pasó con la dimensión ideológica en ese proceso, en el proceso anterior? Y vimos liberalismo, positivismo, ¿se acuerdan? Catolicismo social, y las corrientes del pensamiento que vimos, el socialismo y el anarquismo como el surgimiento en ese periodo. Y en la parte cultural, que estas dimensiones, así como están planteadas, la vamos a ver en cada uno de los periodos, hemos visto todo lo que tiene que ver con esta característica europeizante que vimos en el proyecto de los 80, antropocéntrica, basada, ¿no es cierto?, básicamente en lo que significó toda la religión, y justamente lo que vamos a hacer en este periodo del estado de bienestar es desprenderse de ese concepto, ¿sí? Y obviamente ahí en lo cultural teníamos la barbarie como aquel nombre que le diera Sarmiento, ¿sí? Y con su libro de Quiroga, donde expresa claramente que la sociedad pasaba por ese proceso. En cambio, en este nuevo periodo vamos a ver todo lo que tiene que ver en cómo se consolida de alguna manera todo lo que son los derechos laborales y demás, ¿no? Entonces, por eso digo que es bien importante esta bolilla, ¿no? Este eje temático. Bien, fíjense este cuadro, me parece muy importante, es un cuadro que tiene que ver con la historia, ¿no? Y que de alguna manera nos muestra lo que son los antecedentes del estado de bienestar. Ustedes van a tener siempre que tener en cuenta esto, cómo del estado social al estado de bienestar vamos a tener los antecedentes de fines del siglo XIX, revolución industrial y movimiento obrero, porque ahí aparece el anarquismo y el socialismo con esta corriente del pensamiento, todo lo que significó anterior que vimos que tenía que ver con la ley de pobres y todos los seguros sociales que vimos que tuvieron que rendir para este parcial. Obviamente otro antecedente importantísimo fue la Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, la primera y la segunda, porque, sí, la primera y la segunda, está bien, estoy... Y cómo, de alguna manera, Roosevelt, siendo presidente de los Estados Unidos, va a plantear este Estado nuevo y este Estado amigable, ¿sí? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, entonces la aceptación del intervencionismo estatal como este modelo Estado de bienestar que le permite al Estado interceder e intervenir a los efectos de que los y las ciudadanas la pasaron mejor, digamos. Por eso es que se está hablando de que en la Primera Guerra Mundial se va a trabajar fuertemente en lo que significó cómo nos alejábamos de estas posturas liberales y conservadoras para avanzar necesariamente hacia lo que se conoció como el pacto social y al reconocimiento de las necesidades sociales. Este cuadro, de alguna manera, les permite ubicarse temporo-espacialmente, ¿sí? ¿Qué sigue? Perdón, pero sigo con mi garganta un desastre. Cuando nosotros empezamos a hablar de este estado de bienestar, obviamente vamos a hablar de aquel estado que tiene las posibilidades de legitimar todos los derechos de los y las ciudadanas. Por eso es que hablamos de que se plantea un consenso y aparece entonces el concepto de bienestar. El Estado va a ser un Estado intervencionista, ¿sí?,
que busca el mayor bienestar de los ciudadanos, por eso el papel del Estado es fundamental, y va a aparecer la participación y el acceso a la protección y los servicios sociales tendientes a proteger la historia de vida de los ciudadanos, y aparece entonces el concepto de ciudadanía. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el contexto internacional en el que se va a dar toda esta cuestión? Obviamente, lo primero que tenemos que pensar es que primero se dio la guerra, la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia de ello, o como parte de lo que fue este gran esquema, aparece la caída de la bolsa, ¿no? Lo que se conoce con el nombre inglés de Wall Street, ¿sí? Caída de la bolsa. ¿Qué permite esta caída de la bolsa? Específicamente que el Estado tenga que intervenir para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, este antecedente que vimos antes va a permitir, ¿no es cierto?, que solamente puede sobrevenir y puede subsistir el mercado si hay intervención del Estado. Cosa que ustedes se tienen que acordar que en el periodo anterior el Estado era mínimo. En este momento el Estado es intervencionista, ¿sí? Y sin dejar de pensar que sea un Estado intervencionista no quiere decir que, que sea un Estado autoritario, sino todo lo contrario. Porque en la gran mayoría de los estados donde hubo posibilidades que exista el estado de bienestar, que dicho sea de paso, y ahora lo vamos a ver, es que no se dio en todos los países, esto significó que justamente el Estado pueda avanzar con políticas públicas muy particulares tendientes a proteger la ciudadanía, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué decimos entonces? Que va a ser un Estado donde tiene una relación específica con el mercado y la sociedad. Por eso decimos que es intervencionista. Y también se considera que se va a trabajar y va a propiciar específicamente el mayor empleo. En tanto y en cuanto haya mayor empleo, hay mayor distribución y mayor circulación de recursos, como dice Keynes, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y entonces, así va a haber fluidez en el mercado, plantea Keynes cuando plantea este proyecto, ¿no? Sí. Obviamente, entonces, este estado es producto ¿de qué? De esa crisis del capitalismo del 30, y aparece entonces lo que conocemos como la sustitución de importaciones de los países periféricos. Obviamente la Argentina es un país periférico, ¿sí? Y va a tener asignado, porque se acuerdan que vimos en la División Internacional del Trabajo en el periodo anterior que se le había asignado a la Argentina el ser exportador ¿de qué? ¿Qué exportábamos en el periodo anterior? Materia prima. ¿Eh? Materia prima. Así es, exportábamos materia prima. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ahí van a aparecer, este sector oligárquico va a ir retirándose y va a aparecer fuertemente lo que es la sociedad civil, incluida en esa sociedad civil el Estado con su mayor expresión, intentando cubrir las necesidades de los ciudadanos, como decíamos antes. ¿Sí? Obviamente aparece un empresariado industrial que va a ceder espacios para que los y las ciudadanas puedan trabajar y tener un mayor empleo, y aparece lo que se conoce como el proletario urbano. ¿Sí? ¿Cómo se define entonces? ¿Y quién de alguna manera nos da el nombre y le pone el nombre específicamente al estado de bienestar? Lo propone Keynes, que es un economista. Ay, que ahora se me fue, porque no es norteamericano. ¿Escocés o inglés? ¿Eh? O británico, tenés razón. Es
le propone a Norteamérica un proyecto con la idea, ¿no es cierto?, de poder superar lo que había significado la caída de la bolsa. Sí. A su vez, fíjense, Isuani, que es un historiador argentino él, define, fíjense, el estado de bienestar, y esta es la definición con la que van a trabajar en estado de bienestar. De hecho, está puesto, y una de las preguntas que se hace en uno de los prácticos es justamente cómo se define el estado de bienestar. Obviamente, para entonces ya tenemos que tener muy claro, y como lo vieron en Teoría del Estado, la definición de Estado. Porque si nosotros decimos que el Estado benefactor consiste en un conjunto de instituciones públicas, ya estamos diciendo de que existe un Estado. Y que ese Estado estipula y establece su modo de gobierno. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice, conjunto de instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o a la población en su conjunto y reducir, ¿qué cosa? Las diferencias sociales, que vienen siendo provocadas por ese funcionamiento del Estado inequitativo, ¿sí? Por eso dice que va a transferir recursos al pueblo. ¿En qué? En pensiones, en prestaciones por desempleo, en asignaciones familiares como las directas y las indirectas como subsidios para el consumo, como provisión de bienes, programas de implementación de complementación alimentaria y prestaciones de servicio, sobre todo en educación y salud. Cuando ustedes vean las políticas públicas del estado de bienestar, van a estar necesariamente planteadas en estas, ¿sí?, en educación y en salud y en estas, básicamente. Eso es lo que plantea el estado de bienestar. Pero teniendo en cuenta una cosa que vamos a ver ahora, que tiene que ver con que las prestaciones del estado de bienestar son universales. Las políticas públicas del estado de bienestar son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que acceder la mayor cantidad de ciudadanos a ellas. ¿Sí? Sí. Bien, y acá está, este señor es el que, de alguna manera, siendo él un economista y un reformador social y británico, que se llama Beverly Heath, después se conoció, inclusive cuando vimos médicos, los médicos higienistas, yo se los nombré, porque él en ese momento, y con esta fecha posterior, se genera lo que se conoció como el informe de Beverly Heath. Este informe justamente lo que va a hacer es buscar, relevar y pensar en qué pasaba con la aplicación de políticas públicas, sobre todo las de salud, ¿sí? Porque él centra su informe en este sentido, ¿sí? Bien, y él es el que, en ese informe que él realiza, es donde por primera vez aparece el concepto de estado de bienestar, que no es de él, como les dije antes, pero él es el primero en usarlo en un escrito, ¿sí? Sí. Bien. ¿Cómo se inicia entonces? Fíjense, desde Maquiavelo se había utilizado el concepto de Estado, pero a partir de las variaciones y del proceso que viene sufriendo en los modelos políticos este concepto, va a aparecer entonces, va a ir variando, y ahora aparece el estado de bienestar, o el estado popular, o el estado nacionalista, nacional y popular, o el estado benefactor. Dijimos, Keynes en 1936 publica su libro que se llama así, Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, como respuesta a esa Gran Depresión, y como les decía hace rato, en el 42 recién aparece impreso este nombre. ¿Qué queremos decir con estado de bienestar? También llamado intervencionismo, como les decía hace rato, es un concepto político que, según algunos teóricos, surge como una categoría empírica que tiene que ver con una forma de gobierno y que va a ofrecer entonces
un bienestar económico, político y social. A ver, una cosa que es muy importante que tengan en cuenta, chicos y chicas, aunque hoy tengo chicas nada más, se me fue el único chico que tenía por allí, alumno, ¿no? Porque acá tengo otros dos brillantes compañeros que me ayudan. Este material que está en el Power tiene que ver con los textos que ustedes van a leer. No hay nada sacado de otro lugar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo pregunto en el final, ¿vieron los Power? No, profe, que había Power. Entonces la profe hace así, saca un... ¿cómo es? Se quiere... Y las preguntas, fíjense, del parcial están hechas en función de los textos y en función de los Power. Entonces, por favor, ustedes no tienen idea lo que significa sentarse a hacer esto y a pensar qué cosas ponemos en el Power para que ustedes lo tengan disponible, para que después ni lo miren. Pobre la profesora que se sienta. Ven, los tres se ríen de mí. ¿Ven? Qué mal. ¿O no? ¿Es así o no es así? Incluso muchas de las preguntas que yo hago tienen que ver con el Power. Entonces, por eso les digo, por favor, nos gustaría saber de qué otra manera los podemos ayudar a ustedes para que sean mejores estudiantes, digamos. Nos interesaría muchísimo saber eso. Pero bueno, no es, no es este motivo de esta clase. Bien, fíjense, cuando nosotros planteamos en lo económico qué significó el estado de bienestar, obviamente tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ser el proveedor de la mayor cantidad de empleo. En ese periodo, donde salieron de la posguerra, obviamente debía ser el Estado el que propiciara empleo. Esto no quiere decir que los y las empleadas del Estado somos los únicos que tenemos la posibilidad de producir. Todo lo contrario, pero sí puede producir políticas públicas y políticas económicas que generen mayor empleo. Esta es la perspectiva que uno tiene que tener a la hora de pensar por qué decimos que el Estado tiene que proveer empleo. Lo tiene que proveer, pero a partir de las políticas económicas, sociales, laborales y demás. ¿Se entiende? Y obviamente, y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, es plantearnos fomentar el consumo interno. Si realmente la Argentina intentara de alguna manera fomentar el consumo interno y dejar de pensar que el dólar es lo que maneja nuestra vida, distinta sería la historia de este país. Pero, vuelvo a repetir, eso es discusión para otro programa, dijeran algunos periodistas. Pero sí tiene que estimular el consumo interno, porque eso le va a permitir, ¿no es cierto?, que aumente el poder adquisitivo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y haya redistribución. Esto es lo que se pretende con este modelo, ay Dios mío, de bienestar, o este estado de bienestar. ¿Sí? Sí. Bien. Obviamente las prestaciones tienen que ser públicas en su mayoría, como dijimos antes, educación y salud sobre todo, y dice que tiene que garantizar un ingreso mínimo para cada uno de los individuos, vuelvo a repetir, aunque sea directa o indirectamente, ¿sí? ¿Basándose en qué? En esta palabrita. En que los y las ciudadanas tienen derechos habilitados. Y acá vuelvo a las preguntas que hicimos en el parcial, donde conocemos los primeros derechos que han sido otorgados a los ciudadanos y ahí nos referenciamos con la Revolución Francesa, ¿sí? Y cómo los anarquistas y los socialistas lucharon para que los obreros tengan sus derechos. Y acá justamente lo que vamos a hacer es consolidar esos derechos que se han adquirido hasta el momento. Y obviamente evitando por todos los medios de que haya ciudadanos marginados del sistema. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué entonces
Porque el Estado benefactor debe garantizar un subsidio económico para cada habitante. De allí es que se identifica a este tipo de Estado con igualdad de los derechos. ¿Sí? ¿Qué es importante que pensemos? ¿Qué se destina para que los y las ciudadanas puedan acceder a distintos beneficios? También en lo cultural, ¿por qué? Porque también tenemos que pensar en que las áreas culturales... Ay, ¿qué pasó? Me asusté. ¿Qué pasó? Salió ahí un cartelito medio raro. Presión escape, dice. Bueno, en el área cultural y en el área educativa se destinan mayores ingresos y mayores inversiones. Obviamente, lo vamos a ver cuando veamos las políticas públicas, ya estamos viendo lo general, que en el país es el momento en el que se construyó la mayor cantidad de escuelas y hospitales en todo el país, ¿sí? En este momento. Entonces, porque sí o sí el Estado tiene que intervenir y el modo de intervención que el Estado va a realizar siempre va a tener que estar destinado a las distintas áreas de este modelo de gobierno. Sí. ¿Qué pasó? Ah, bien. Él toca y vos no podés. Bien. Fíjense, esto que les decía hace rato, ¿cuáles son los fundamentos teóricos, ¿sí?, que sostienen este modelo de país, este modelo económico y este modelo político? Específicamente, la expansión económica está destinada ¿a qué? A brindar servicios, ¿sí?, que haya demanda de servicios, ¿sí? Obviamente ahí va a aparecer la figura del consumidor, ¿sí? Tiene que haber inversión del Estado para que eso suceda, y a la vez esas políticas económicas tienen que tener no el efecto derrame que dice el oligárquico, ni que dice después el neoliberalismo, sino que esas inversiones tienen que redituar inmediatamente para que esta sociedad pueda tener circulante, moneda circulante, que es lo que sostiene Keynes cuando plantea su proyecto. Y obviamente, ¿cuál es el sustento de esto? La teoría del empleo. Tiene que haber empleo para que haya, en la medida en que haya mayor cantidad de empleo, va a haber dinero circulante. Y en consecuencia, obviamente, si hay mayor empleo, hay mayores puestos de trabajo y hay moneda circulante. Y uno de los ejes centrales que plantea Keynes es la construcción. Dice que la construcción, ¿sí?, construir, por eso se construye la gran cantidad de edificios públicos en Norteamérica, se ha producido muchísimas construcciones en ese periodo, y en Argentina, que a partir del 45 establece este modelo para el país, lo que se hace justamente es tratar de construir. ¿Por qué? Porque Keynes sostiene que la mayor circulación de dinero va a estar dado en las obras públicas y en las obras que se realicen, porque la construcción genera una movilidad muy importante. Porque no es solamente el que va a construir, sino el que vende los insumos para la construcción y lo que genera alrededor de esa construcción, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una obra, no sé si ustedes se fijaron, y ahora como son estudiantes de trabajo social lo tienen que empezar a hacer, ven un edificio que se está construyendo y van a ver la cantidad de gente que entra y sale de ese lugar, la cantidad de recursos que se dejan todos los días en la puerta de esos edificios, porque tiene que haber material, y a la vez, al mediodía, todos esos ciudadanos y ciudadanas salen a consumir, ¿sí? A comer. Entonces, todos los negocios de la vuelta de esa misma constructora van a tener la posibilidad de vender comida. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso Keynes insiste en que la construcción es lo que mayor fluidez de dinero da
y hay circulante. Tiene que haber plata en el bolsillo de los ciudadanos y tiene que circular. Y eso permite una mayor redistribución, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Cómo la economía va a tener esa movilidad si hay empleo, ¿sí? Y si hay mayor producción, obviamente, sí. Bien, y como dijimos antes, obviamente los fundamentos ideológicos es la teoría económica, obviamente ya está el capitalismo instalado, ¿sí? Y la doctrina filosófica va a ser el utilitarismo. Ahora les explico cuál es, en la teoría económica no me voy a meter porque yo soy trabajadora social, pero sí en lo que es la doctrina filosófica de ese momento, como el utilitarismo, porque nos interesa saber por qué las políticas públicas son utilitarias, por qué esas políticas públicas van a estar impregnadas de utilitarismo. Sí. Y ahí está la definición del utilitarismo. Fíjense, se trata de una palabra de origen, que es una palabra latina y está conformada por dos vocablos, el útil y el ismo, que siempre el ismo es doctrina, siempre el ismo significa una doctrina que nos transmite una manera de mirar esa realidad. Y por lo tanto, esta doctrina, dice, se sitúa a la utilidad como el principio de lo moral. ¿Sí? Es un sistema ético-teleológico, determina las concepciones morales en base a resultados finales. ¿Qué se esperaba con las políticas públicas del estado de bienestar? Justamente que el resultado final sea que haya mayor circulante, que haya mayor empleo y que haya mayor distribución, redistribución, ¿sí? Y a la vez, entonces, se va a anteponer los resultados. En la medida en que haya dinero, vuelvo a repetir, circulante, va a haber resultados de consumo y de redistribución. Tengan en cuenta estas definiciones, porque a la hora de poder analizar las políticas públicas que se establecen para este periodo, vamos a poder mirar con mayor claridad por qué hablamos del utilitarismo. Bien, obviamente el capitalismo está en su máxima expresión, pero a la vez va a plantear en ese proceso y en ese estado de bienestar que cuál va a ser el mayor bienestar que van a tener los ciudadanos. Tener acceso a la educación pública. No se olviden que la 1420 ya le exigía a la Argentina la educación gratuita, laica y estatal. ¿Se acuerdan? Esto, en este sentido, vamos a consolidar estas características y vamos a tener la posibilidad entonces de que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la educación. Para ello, y repito esto, se construye la gran cantidad de escuelas en todo el país. ¿Y qué importa en este sentido? Porque aquellos ciudadanos y ciudadanas que no podían pagar la escuela deberían tener acceso a ella, porque si no, no garantizamos el acceso libre, ¿sí? Bien, ¿cuáles serían las fuentes de ingreso? ¿Sí? Va a tratar por todos los medios de que la toma de dinero de los ciudadanos sea tomarle dinero a los ciudadanos a través de los impuestos, obviamente, y eso se redistribuye para que tengan la posibilidad que se puedan hacer las construcciones de vivienda, de edificios para la educación y para la salud. A la vez, el derecho a la propiedad, como otra medida fundante en este periodo, ¿sí? Pero va a tener sobre todo controlar este derecho a la propiedad, usar esa propiedad siempre teniendo en cuenta que tiene que permitir el circulante. Por ejemplo, y lo vamos a ver cuando veamos la aplicación de las políticas públicas en este estado, que básicamente lo que se decía es que no podían existir tierras sin producción, ¿sí?
motivo por el cual uno de los grandes conflictos que tuvo Perón con la oligarquía de ese momento fue que a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que tenían tierras sin trabajar se las retuvo para redistribuirlas. Este fue uno de los grandes problemas que tuvo el peronismo en su momento, porque supuestamente le quitaban las tierras para dárselas a los vagos, ¿no? Cosa que cualquier similitud es pura coincidencia, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Seguimos en este mismo proceso y creyendo que los vagos y este concepto, ¿no? Y el concepto que existía para ese momento es los cabecitas negras que nos los dejó Sarmiento, ¿no? Hay que no olvidarse de eso. Sí. Como verán, cada una de las palabras que estamos utilizando están definidas. Después no me digan no sabemos, no sé de dónde sacó ese término, porque están puestos allí. Bien, entonces, pleno empleo, solidaridad sostenible, ¿sí? Son dos cuestiones bien importantes a la hora de plantearnos lo que significa el estado de bienestar. Bien, la siguiente. Bueno, y las legislaciones laborales tendientes a proteger a los y las ciudadanas para que los que tengan acceso al trabajo tengan la posibilidad de tener protección social y tener también, ¿sí?, salario, un sueldo digno y tener un sindicato que los proteja frente a las demandas. Otra razón por la cual el peronismo ha sido odiado históricamente, porque generó la mayor cantidad de sindicatos en todo el país y la mayor cantidad de personas sindicalizadas, ¿sí? Eso también ha generado muchísimas rispideces entre la derecha y la izquierda y el centro en ese momento. También tenemos que decir que tenemos muchos sindicalistas que son unos corruptos, eso también hay que decirlo, pero para aquel momento, digamos, era muy importante proteger a los y las ciudadanas con leyes que les permitan tener un trabajo protegido y no solo con protección social, sino con asistencia también, ¿no? Sí. Vamos terminando. Bueno, estas ahí están como resumidas todas las que les pusimos antes. Bueno, ¿y en qué aspectos? Producción de bienes en economía, gasto público, política fiscal, planificación de la inversión, generar empleo, proteger derechos derivados de las necesidades básicas, salud, educación, vivienda y seguridad. Sí. Y ahí están las características del estado de bienestar. Como verán, siempre vamos a estar planteándonos esta forma de mirar las políticas públicas, porque no nos tenemos que olvidar que veníamos de la posguerra, ¿sí?, para ese momento. Y aparecen entonces todo lo que tienen que ver con las jubilaciones, el nivel de vida, el empleo. Y en este periodo, vamos a verlo la próxima semana, en este periodo es muy importante que pensemos qué pasa con la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que pueden ingresar a la universidad, ¿sí? Entonces, es el primer periodo donde ingresa mucha gente a la universidad, ¿sí? A la universidad pública, por supuesto. Sí, creo que quedan... Bueno, acá algunas otras cosas que tienen que ver con, sí, muchos cambios importantes. El Estado interviene en la mayoría de los ámbitos económicos, el Estado se convierte en un empresario más grande, aumenta la burocracia, no hay duda de ello. Se institucionaliza el movimiento obrero por medio de los sindicatos y aparece entonces salud, educación estable, igualdad de oportunidades. Y fíjense, ¿cuáles son las críticas que se le hace al estado de bienestar? Porque también hay que decirlo. La derecha dice que la intervención del Estado en la economía crea barreras para el crecimiento, porque dejaron de crecerse los bolsillos de ellos, seamos honestos. Pedían restablecer leyes de mercado, ¿sí?, y que el Estado que no intervenga. En cambio, la izquierda dice que señala que es simplemente la incorporación de trabajadores a un sistema capitalista, cosa que también es cierto,
pero con protección, cosa que no plantea la derecha. El estado de bienestar es simplemente una ilusión, dicen ellos, y no tiene como objetivo una real transformación. ¿Por qué? Porque la izquierda lo que sostiene es que los obreros al poder, pero a la vez esos obreros al poder con niveles de redistribución distintas, supuestamente, ¿sí? Hasta ahora no ha llegado ninguno, a excepción de Cuba y en algún momento la Unión Soviética, y los chinos, que ahora ya están en el capitalismo total, que son los únicos países socialistas, digamos, que se han conocido, ¿no?, en la historia. Sí. Bueno, este cuadro lo dejamos porque este va a ser para la próxima clase. Bien, ¿hasta acá quedó claro? Por favor, todas las clases, todos los Power, quiero decir, se suben al aula y tienen allí todo este material, siempre teniendo en cuenta que tienen los textos para leer y tienen, sí o sí, todo el material disponible para que puedan tener acceso a la bibliografía y no dejar de leer los Power relacionándolo con los textos. ¿Sí? Sí, ¿hay alguna pregunta de los chicos que están? ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? Chicos, Profe, sí. una pregunta. ¿El receso empezaría la semana que viene o el 18? ¿Eh? Sí, el El receso receso empezaría. es a partir del viernes en la universidad. Ah, de este viernes. Sí, a ver, explico algo. El receso empieza, son 2 semanas, pero nosotros la semana que viene tenemos examen. Por eso el lunes yo no voy a dar clase, porque yo tengo examen. ¿Mm? La semana que viene hay examen. Entonces, el receso sí, digamos, es el 18, pero el calendario académico estipula que este viernes termina el primer cuatrimestre. Como esta es una materia anual y yo la clase que tendría que tener sería la del lunes, yo el lunes no voy a dar clase por esto que les estoy diciendo, que tengo examen. Y quiero ver si tengo la posibilidad de que los alumnos rindan el parcial, los que no han rendido hasta ahora, los que no han aprobado. ¿Mm? Entonces, por eso me interesa que les quede esta semana para que puedan estudiar, digamos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es subir este Power, ¿sí?, para que puedan ustedes empezar a trabajar y subir el Power que falta de estado de bienestar para que ustedes empiecen a leer lo que es estado de bienestar con el práctico, ¿sí? ¿Está? Vamos a ver qué pasa la semana que viene, si es que podemos dar clase. A lo mejor podemos dar clase el lunes, temprano. No hay suspensión de actividades. No, bueno, pero sí, el lunes que viene tenemos clase, yo estoy cualquiera, yo ya me estoy yendo. No, el lunes que viene tenemos clase, perdón. Y ahí dejo planteado todo lo que es, por lo menos, estado de bienestar con políticas públicas, y recién empezamos el receso a partir del 18, como bien decía Contestada tu pregunta, perdón. Gracias. ¿Alguien más? Mi preocupación por terminar ahora a las 5 es que yo había citado a los alumnos que quieren rendir introducción para hacer una clase de consulta. Entonces, por eso es que estoy terminando a esta hora la clase y no me quedo hasta las 6, porque ellos han pedido la clase de consulta, y entonces para darles la posibilidad de que tengan hacer consultas para el examen. ¿Sí? Bien. ¿Algo más del aula? ¿Los que están acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo más? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, listo entonces. Los dejo liberados. Que tengan buenas tardes.